admisible. Sin embargo, el tribunal insiste, retiene la potestad de disponer pruebas de oficio en su oportunidad y verá a partir del decurso del procedimiento probatorio si resulta conveniente emplazarla para que concurra a esta audiencia y diga lo que tenga que decir, y en su caso esa declaración servirá como un criterio de valoración de credibilidad. Señor fiscal, continúe usted con el interrogatorio. Acusado Fujimori, usted en anterior declaración ha referido que tomó conocimiento de la existencia de un grupo de militares recién en el año 1993. Acusado Fujimori, sírvase usted ver al acusado cuando está preguntando. Disculpen, Yo entiendo sus necesidades de apunte, pero cuando hay interrogatorio directo hay que mirar y hay que estar atentos al interrogatorio. Gracias. La pregunta está formulada, señor, ¿la escuchó? ¿Me podría, por favor, repetir? Claro. Le ruego... Discúlpeme, señor presidente, quisiera un lapicero. Muchas gracias. ¿Podría repetir, señor fiscal, para vamos a repetir. Continuar con la ilación? Decía, señor Fujimori, que en sesión anterior usted ha señalado que tomó conocimiento de la existencia del grupo encabezado por Martín Rivas recién en el año 1993. ¿Es esto cierto, señor? Me ratifico porque eso es una información que ya se conocía también en general, en el año 1993. No tengo preciso aquí la fecha exacta, el mes. Bueno, yo tengo en mis manos una edición del diario La República del domingo 29 de diciembre de 1991. Y casi al finalizar la entrevista que le hacía el periodista, en este caso la periodista Mariela Balbi, ¿recuerda usted esa entrevista? Sí, con Mariela Balbi he dado varias entrevistas. Era el año 1991. No recuerdo, pero... Una de las preguntas que le formula la señora Balbi es si usted siente que está avanzando en el campo de los derechos humanos. Y usted responde, hay una reducción significativa de las violaciones, aunque todavía las fuerzas militares cometen algunos excesos. ¿A qué excesos se refirió usted? Bueno, los excesos que se veía particularmente en la zona altoandina. Esta frecuencia de los excesos venía desde el año 82. ¿De las fuerzas militares? Sí, de las Fuerzas Armadas, venían desde el año 82. Creo que eso era de conocimiento público a través de la prensa. Personalmente, he estado antes de ser presidente incluso en esas diversas zonas. Usted ya sabía entonces de los excesos. Los excesos, pero los excesos eran conocidísimos. Eran excesos en Cayara, en Lucanamarca, en diversos lugares. Ciertamente no totalmente esclarecido, pero habían excesos. Iba a las zonas altoandinas y había pues una distancia, una desconfianza entre el pueblo, la comunidad campesina y las Fuerzas Armadas. Eso era, yo lo he traducido como efecto de esos excesos, e incluso recuerdo que cuando visita... Acusado, yo creo que ha respondido usted la pregunta, de manera que voy a pasar a otra. Usted, cuando habla de excesos, no se refirió en ningún momento, no, a pesar de que yo creo que usted ya conocía lo de Barrios Altos y La Cantuta, la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, ¿usted no consideró que eran excesos estos hechos? Bueno,
En el año, estamos hablando del año 91, cuando ya se conoce Barrios Altos, la cantuta fue el año 92. Cuando ocurre Barrios Altos, ahí no se conocían que fueron militares. Ahí incluso los medios de comunicación hablaban, recuerdo mucho del Comercio, de Sendero. Yo le voy a recordar que el diario La República hizo una nota muy extensa en torno a este caso de Barrios Altos, y ahí ya deslizaba la presunción bastante fundada de que eran grupos operativos que estaban insertos dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército en este caso. ¿Usted no conoció? Ya yo he reiterado eso en repetidas ocasiones, no he conocido de esa participación de los militares. Correcto. Usted también ha dicho en otra de sus declaraciones, sobre esta entrevista vamos a volver más adelante, sobre la entrevista de La República, ya en el momento oportuno, pero vamos a referirnos a otra respuesta suya, señalando que usted no leía la revista Caretas. ¿Es cierto esto, señor? Sí, por ejemplo, con ocasión de cuando se habla de esa condena a Montesinos por traición a la patria, yo no lo conocía, no lo leía. Usted leyó, yo creo que era necesario que usted se interesara en una revista Caretas del 11 de agosto de 1994, allí aparece su ex esposa, la señora Iguchi. ¿Usted leyó esta Caretas? Miren, viendo la carátula así, rápidamente, y como reacción, Caretas, entonces? no lo he leído. Esa revista, ese número particularmente no lo he leído. Ese número, pero otros números sí. Creo que, en general no leía. No leía Incluso Caretas. No leía Caretas. Muy bien, pero mire, usted realmente no le interesó leer, interesarse de lo que opinaba o decía o señalaba la señora Iguchi, habiendo tenido usted relaciones conyugales con ella. ¿No le interesó enterarse de estos pormenores? Bueno, lo que hablaba la señora Susana se conocía no solamente por Caretas, sino por otros medios también, no necesariamente. Bueno, pero mire, la verdad, señor fiscal, Caretas no es pues la revista, el medio que a mí me da confianza, que me da información. mire, la señora Eguche, y aparece una fotografía, en este caso el ex asesor, decía en brevísimas palabras, dice Vladimiro Montesinos, cuando le preguntan a ella su opinión respecto a este personaje, dice, es muy poderoso y le hace daño al país, afirma la primera dama. ¿A usted no realmente es dudoso que no haya tenido interés en conocer los extremos o los términos de esta entrevista? Perdón, ¿de qué año es la afirmación de la señora Susana? La señora es entrevistada el 11 de agosto del 94, aparece 94, en la edición ya. del 94. Bueno, hay juicio de valor. Yo me remito a 91 hasta, sí, 92 fundamentalmente, pero ahí había una lucha contra el terrorismo que era eficaz. En el año 94 estábamos ya aproximándonos con el problema de Ecuador, Montesinos. Bueno, hacía seguimiento de esas informaciones. Entonces, sí, acusado, en concreto, no leyó entonces este ejemplar de la revista he leído, Caretas. no he leído. No leyó la entrevista. Pero Señor- sí sabía del juicio de la señora Susana. Ya, sí, el juicio. La Fiscalía, señor presidente, quiere hacer entrega a la sala del ejemplar con las correspondientes copias de la revista Caretas, la edición número 1324 del 11 de agosto de 1994, para que sea incorporado como prueba.
Volviendo al tema de Caretas, en la edición del 2 de noviembre de 1995 aparece otra carátula donde está el señor Andrade y en una esquina, en un ángulo izquierdo, un retrato suyo. ¿Tampoco la leyó? No. No leyó. Allí, en la página 22, aparecía ya una crónica respecto de un atentado que habían sufrido personal de APRODEC. Inclusive había consignado un pequeño afiche que con el seudónimo de Querosene. ¿No la leyó, señor No lo he leído. acusado? Usted aparece celebrando o asistiendo a la celebración del 45 aniversario de la revista Caretas. Hay una foto que se puede ver acá, saludando al director de la revista, el señor Enrique Gibson, acompañado del ex ministro Sandro Fuentes. ¿Usted la conoció esta edición, señor? No la he conocido, pero le debo decir, señor fiscal, que con el señor Sileri sí, de vez en cuando me encontraba. Incluso yo recuerdo haberlo conocido en una reunión antes de mi gobierno, con ocasión de alguna celebración, pero la verdad no leía Caretas. Pero usted concurrió, sí, al aniversario de Caretas. Sí, ahí está la foto. Hay varias fotos con varias personalidades Así es, señor. descollantes del momento, y usted asistió. Esta revista, este ejemplar, señor presidente, también vamos a solicitar el Ministerio Público sea incorporado a los autos para que en su momento sea debidamente evaluado. A los autos teniéndose presente con conocimiento de las partes. Señor director de debates, un solo punto, porque claro está que va a regir el principio de libertad probatoria y estamos de acuerdo. Por una cuestión metodológica, lo que solicito a la sala es determine si antes de formular las preguntas debería incorporarse el medio probatorio documental al expediente, porque el artículo 244, inciso 4, refiere que es verdad que se puede confrontar la versión del acusado con testigos y otros medios probatorios. Entonces, mientras no haya sido incorporado, no existe. Entonces, las preguntas se están formulando sobre un documento que todavía no forma parte del proceso. Por eso solicitaría primero se incorpore, la sala determine si se va a incorporar para luego poder formular la pregunta. Señor presidente, una opinión antes. Los temas del interrogatorio en este momento están ya siendo prácticamente reiterativos en torno a un hecho que el acusado ha manifestado. No conocer o no leer, básicamente eso, no leer la revista Caretas, por una serie de razones que él explicó. De manera que esto solamente da a entender, a robustecer la versión, o sea, la negativa del acusado frente al hecho de haber tomado conocimiento de lo que se publicaba en Caretas. Una línea de interrogatorio que hemos exigido cuando incorpore una información sujeta a contrastación tiene que ser explicitada claramente en la pregunta. Y es lo que está sucediendo a partir de lo que ya está trazado. Y las bases instrumentales que justifican la afirmación que sustenta la pregunta se están dando a partir de las piezas que se van a incorporar. Cuando se trata de confrontar una versión con otra y cuando se requiere hacer una línea de interrogatorio específica, eso va a surgir en un segundo momento, si es que las partes quieren trabajar ese tema, ¿no es cierto? Entonces, lo que el tribunal no puede hacer es trabajar un debate previo si se incorpora o no, y sobre esa base, una vez que se lea, en un segundo momento hacer la pregunta. Creo que eso no es la línea clave en un momento como este. Sin embargo, está absolutamente definido que una vez que tenga acceso, las partes pueden hacer las contrapreguntas y los cuestionamientos que tengan por conveniente. Creo que esa es la línea que estamos marcando en este tribunal y que consideramos que es la más adecuada para garantizar
un interrogatorio fluido y sobre todo una línea de esclarecimiento realmente vivo y transparente. Por consiguiente, no hay nada en debate y sobre esa línea vamos a firmarla, y es más, por eso es que estamos indicando de que todos esos documentos corran a conocimiento de las partes y en su momento usted va a tener su oportunidad de formular todos los cuestionamientos que quiera, y una vez culminado el debate, si hay que hacer algún tipo de aclaración o de cuestionamiento, de apertura de nuevas líneas, con mucho gusto vamos a disponerlo. Muy bien. Continuando. En la edición del 9 de noviembre de 1995, en la página 2, hay una fotografía donde usted aparece hojeando la edición de aniversario de la revista Caretas. ¿Usted la recuerda? No la recuerdo, pero posiblemente fue a pedido del fotógrafo. Correcto. Esto va a ser alcanzado también a la sala para que sea distribuida a las partes con las copias correspondientes. ¿Qué edición es? Edición número 1388 del 9 de noviembre de 1995. Muy bien, se incorpora a los autos para los análisis correspondientes. Para terminar con Caretas, el 4 de noviembre de 1993 aparece una revista Caretas con la fotografía suya en primera plana. ¿Usted la recuerda? No, no la recuerdo. No recuerdo. En alrededor de uno de los ojos, el que graficó esta fotografía colocó un lente de aumento y lógicamente tenía un mensaje probablemente. El mensaje era que allí, o sea, el 4 de noviembre de 1993 aparecía la cúpula militar, el señor Hermosa Ríos, y fotografías de el momento en que las autoridades y los médicos lequistas descubrían los cadáveres de los alumnos que habían sido muertos en el caso de la Cantuta. También aparece otra fotografía del señor Vladimiro Montesinos, que era ya sindicado por el general Robles, y aparece por primera vez las fotografías de varios integrantes del Grupo Colina. ¿Usted conoció de esta revista, de esta edición? Repito, no he conocido. ¿No se interesó nunca en leer este ejemplar? Bueno, señor fiscal, en realidad yo me informaba a través de 3 medios fundamentalmente: El Comercio, Expreso, La República. Y La República, para compensar a las informaciones de los otros medios. De revistas, recuerdo, leía Time, Newsweek y The Economics, religiosamente. No leía Caretas. Correcto. Mire, en la misma edición de esta revista aparecen 2 páginas con 2 fotografías que registran a su hijo Kenji, que en ese entonces aparentemente podría tener 9 años, una cosa así, en el interior de un vehículo policial. Esto es, conocemos que su hijo, como toda la familia, porque era explicable tener seguridad, ¿tenía seguridad su hijo en este caso? El joven Kenji. Sí, tenía seguridad. ¿Tenía seguridad, protección? Pero tenía aproximadamente mínimo 8 miembros de seguridad. 8 las miembros de amenazas seguridad. que había. E incluso cuando hubo la amenaza de que podría ser tomado allí a la salida de su colegio, se incrementó toda la seguridad alrededor del colegio de La Recoleta. Ya. ¿Y a usted no le preocupó el hecho de que su hijo Kenji Fukimori sea fotografiado siendo menor de edad? ¿Usted autorizó?
No, yo no autorizaba, pero ¿qué restricciones podían? Yo no daba ninguna restricción sobre ese tipo de hechos que son netamente Pero periodísticos. usted no reclamó, por ejemplo, a la protección policial el hecho de que hayan tenido el atrevimiento de tomar fotografías a su hijo. No podía reparar hasta en eso. Yo realmente estaba en otras tareas. Ya nunca le fue consultado esta. Nunca y me no fue vio consultado. tampoco la entrevista. Tampoco vi la entrevista. ¿Usted no la vio en su domicilio? No la he visto. Bueno. Igualmente, señor presidente, para finalizar con la incorporación de este material, solicito que este ejemplar de la revista Caretas con las copias correspondientes para la distribución a las partes sea incorporado al proceso. Se incorporan los autos. Cuando hicimos la exposición o la oralización de la acusación del Ministerio Público, señalamos que su gobierno dictó una serie de dispositivos encaminados a lograr una impunidad de los autores de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta. En torno a eso van a venir las siguientes preguntas. Para centrarnos en el momento y en el tiempo y en los hechos, ¿quién le comunicó a usted respecto del caso de los crímenes de La Cantuta? ¿Fue Fujimori, perdón, fue Montesinos o fue Hermosa Ríos? No, fue Vladimiro Montesinos, el ministro Malca, y no estoy muy seguro, posiblemente también el general Hermosa, pero el ministro Malca me comunicó, y Montesinos. ¿Usted tomó conocimiento que en el Congreso se debatía una ley que después se denominó la Ley Cantuta? Sí. ¿Usted supo que esa ley o ese proyecto de ley fue presentado en horas de la noche del día 7 de febrero de 1994 y fue aprobado ese mismo día? ¿Fue aprobada la ley? No recuerdo el procedimiento y el tiempo, pero hubo una ley que adecuaba o interpretaba ciertas condiciones de algunas votaciones. Ya. Esa ley usted la dictó el 8 de febrero de 1994, ¿la recuerda? Posiblemente que la he promulgado como ley. Es decir, al día siguiente de su aprobación por el Congreso. Sí, posiblemente. ¿Usted no consideró que era demasiada celeridad en relación con una ley que había sido además ampliamente debatida en el Congreso, a pesar de que la discusión duró solamente unas horas? Bueno, pero fue una ley del Congreso. Esa ley del Congreso, usted lo ha dicho bien, determinó que el proceso, que la competencia en materia de la investigación que se llevaba a cabo respecto del caso de La Cantuta pasase al fuero militar. ¿Usted conoció los extremos de esa ley? O sea, ¿sabía cuál era el sentido de la ley? Permítame hacer una ligera ampliación brevísima, por favor. sobre la anterior pregunta. En realidad, como ya he explicado acá, mi despacho lo hacían de una forma no regular en la medida que disponía ahí de tiempo. Efectivamente, se dio esta ley para pasar al fuero militar, para definir que esto fuera considerado dentro del fuero militar, pero en esa época los delitos cometidos por militares eran considerados como delitos militares y tenía su jurisdicción. Yo entendí que había ahí un limbo, si era el fuero civil o el fuero militar. Ya. No me ha respondido usted, yo le pregunté si sabía que si esa ley se denominó Ley Cantuta. ¿Sabía usted? No sabía por el nombre, pero sí se derivaba al fuero militar.
porque fue ampliamente discutida la ley en los siguientes días, no solamente salió publicado en Caretas, en República, sino en todos los medios de información, que era la ley Cantuta. ¿Usted tomó conocimiento de eso? Sí. Sí, Definía la competencia del fuero. pero como ley Cantuta. Bueno, así la llamaron. ¿Usted coordinó en algún momento con la bancada de su partido respecto a esta iniciativa No parlamentaria? recuerdo. No recuerda. ¿Usted tomó conocimiento en algún momento, era una ley importante, que allí en el Congreso la oposición había sido muy fuerte, muy tenaz, al punto que la congresista Gloria Helfer dijo, y abro comillas, creo que tiene que haber un inmenso miedo a la verdad para pretender aprobar este proyecto? ¿Usted conoció de esta intervención de la doctora? No conocí. ¿No le interesó lo que habían debatido en el Congreso de la República? Señor, yo tenía mi estilo de gobierno. Yo estaba en el campo. El tiempo que dedicaba a esto, la lectura de estos medios o de informaciones de esta naturaleza, no, ya no alcanzaba. Pero dormía, repito, 4 horas, apenas 4 horas. Pero para firmar estas leyes sí estuvo en Lima. ¿Estuvo en Lima en esa oportunidad? Si estaba, perdón. En Lima firmó en... Sí, en Lima, firmó. seguramente. La ley en Lima. Según su criterio, ¿cuál fue el objetivo de esta ley? Ya dijo trasladar... Sí, al fuero militar. ¿No fue para cubrir con un manto de impunidad a los autores de los hechos? En esa época había esa discusión si los delitos de los militares debían pasar al fuero civil o al fuero militar. Y yo entiendo que todos eran pasados al fuero militar. Lo curioso es que esa ley también involucraba a civiles, como lo vamos a ver más adelante. No tengo ese detalle, No tiene señor. conocimiento. No. Otra ley que también desató una enorme discusión en el Congreso de la República, en ese entonces CCD, fue la ley de amnistía. ¿Usted recuerda esa ley? Perfectamente. ¿Usted se reunió en algún momento con el señor Martín Rivas? Dígame sí o no. Jamás. ¿Esa reunión no se llevó a cabo en el cuartel Bolívar, en Pueblo Libre? Jamás me he reunido con el señor Martín Rivas. ¿No le pidió tampoco al señor Martín Rivas someterse a la justicia militar? Tampoco. ¿Usted le ofreció en algún momento al señor Martín Rivas o a cualquier otro de los procesados, o a lo mejor usted transmitió al señor Montesinos o al señor Hermosa Ríos, de que estos autores de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta serían amnistiados posteriormente? Absolutamente nada. Porque mire, eso, o sea, la amnistía se dio el 14 de junio de 1995. 14 de junio de 1995. ¿Usted qué grado de coordinación tenía con el Congreso? Bueno, se pasaban los proyectos, había cierta... en algunos temas, como en esta ley de amnistía, comunicación con el presidente. ¿Recuerda quién era el presidente? Me parece que era la doctora Marta Chávez. No, le voy a recordar que en ese entonces estaba el señor Jaime Yoshiyama. Ya, sí, entonces había cierta coordinación en algunos temas. ¿En este tema coordinó? Sí, en este tema es posible que haya coordinado. Es posible. Sí. ¿Usted tomó conocimiento de los pormenores de esta ley o del debate que produjo este proyecto de ley primero? Sí. Si usted me permite, yo podría ser un poco más extenso. No, simplemente yo le voy a seguir preguntando y usted me va a responder a la pregunta en torno a las intervenciones que... Usted no decidió observar la ley a pesar de que en la noche, conforme voy a preguntarle, hubo un encendido debate respecto de la viabilidad de esta norma. No, señor fiscal, porque esto era parte de toda una concepción para llevar el Perú a la paz.
a la pacificación. Y permítame explicarle que previa a la ley de amnistía hubo toda una serie de pasos a través de una ley base de arrepentimiento y otros ajustes a esta misma ley. Es decir, cuando ya hay un clima de que la población siente que hay paz, yo considero que es necesario buscar una solución pacífica después de 14 o 15 años de guerra interna. Entonces, para mí, esta guerra interna culminaba con un acuerdo de paz que lo propuso Abimael Guzmán públicamente, o por crear ciertas zonas desmilitarizadas para el MRTA por acá, por Ascender o por allá, o si no, darle una solución política. Y yo veía la solución política, que aquí había dos bandos encontrados. Correcto. Y el correcto. pueblo en medio. Yo buscaba la paz para el pueblo. Está suficientemente respondida la pregunta. Ahora, yo le voy a seguir preguntando. Creo que falta culminar porque creo que hay un tema respecto a su línea de interrogatorio. Que culmine el acusado y usted haga. Sí, entonces la ley de amnistía buscaba eso precisamente, una solución política, porque para los aquellos que participaron en el terrorismo se les dio esa medida, y recuerdo que fueron aproximadamente 20.000 entre Sendero y el MRTA que se acogieron a esa ley. Esa ley de arrepentimiento, permíteme afirmar, señor fiscal, que originalmente llegaba al tercer nivel, fue posteriormente llevado hasta el segundo nivel y excepcionalmente tuvimos que dar un ajuste a la ley para que algunos, no podría decir de la cúpula de Sendero, pero alguien importante también se pudiera acoger. Entonces había todo un esquema, si me permite decir, de pacificación. Por este lado, Sendero, MRTA, acójase por favor a esta ley. Hice campaña incluso en varios pueblos. Se acogieron 20.000 aproximadamente. Por este otro lado, y no solamente militares que fueron condenados ahí por estos crímenes de la Cantuta, sino también otros. Y recuerdo que tuvo la aplicación de esa ley fue a partir del año 80, cuando ocurre Chuchi, todos ellos. O sea, ¿usted considera que había consenso para dictar esa ley? Sí. No, había oposición también, como en toda opinión había oposición, pero yo era presidente y yo buscaba la paz y quería sellarlo, esa paz. Ya. ¿Se enteró usted la noche del debate de esta ley que la doctora Lourdes Flores intervino, ella formando parte del grupo parlamentario opositor, y dijo durante el debate, abro comillas, la mayoría oficialista quiere amnistiar a los autores del caso La Cantuta porque quiere olvidar el delito y la pena impuesta? ¿Usted tomó conocimiento de esta intervención de la doctora? No recuerdo los detalles, señor fiscal. Ya, la misma doctora Lourdes Flores dice, nosotros no podemos olvidar los crímenes de La Cantuta. Nosotros no debemos olvidar que el caso Barrios Altos está en investigación. Nosotros no podemos olvidar que se ha construido un cuerpo paramilitar al interior del ejército y aún no hemos terminado tales investigaciones. ¿Se enteró de esta intervención de la doctora Lourdes? No me enteré, pero yo quisiera agregar que el cuerpo paramilitar no ha existido. Pero si me permite, señor fiscal, había intervenciones de todo tipo que se dio destacando ahí en la televisión, posiblemente algunas intervenciones de miembros de mi bancada, pero también había intervenciones como la del doctor Enrique Chirino Soto. Ha mencionado que hay países que han dado amnistía, que la amnistía no es el olvido. Nunca olvidaremos históricamente ni moralmente, fue una defensa también de esta ley de amnistía para sellar la paz. Y también me recuerdo, y aquí tengo su testimonio, la del doctor Francisco Tudela, que ambos no eran miembros de mi bancada.
¿Usted conocía o conoció al congresista Chávez Romero? No lo Que era recuerdo, de las no he filas- conocido. Era de las filas de Nueva Mayoría, Cambio 90. Este congresista, esa misma noche, dijo: sabemos que las decisiones que ha tomado el presidente Fujimori y las que hemos tomado nosotros tienen un costo. ¿A qué cree que se refería este excongresista? Bueno, seguramente Por el al costo costo. político, las críticas que hacía lo que usted me ha hecho notar a la doctora Lourdes Flores o la doctora Gloria Helfer. ¿No cree usted que se refería al costo de muertes que se habían producido? No. Muy bien. Mire, el doctor, siguiendo esta misma línea de interrogatorio, el doctor Henry Piz, que era un connotado, es un connotado jurista, constitucionalista y sociólogo además, esa misma noche dijo: ¿qué garantías tenemos los peruanos si aquí se puede matar con la misma impunidad de los casos La Cantuta? Crímenes que ustedes tienen, que ustedes definen como exceso. O sea, la Nueva Mayoría de Cambio 90 definía esto como un exceso, los crímenes. Dice, sigue el señor Piz: exceso no es una cosa planificada y no es un simple operativo, como acá se demostró, por el cual se sacó a los estudiantes de su universidad y se los llevaron para asesinarlos, enterrarlos o volverlos a enterrar. ¿Usted conoció, le informaron de esta intervención? No, no he conocido. ¿Usted supo que este proyecto, al igual que el anterior de la competencia, fue presentado en altas horas de la noche y aprobado casi al amanecer? No recuerdo las horas, pero sí que hubo un acalorado debate en la que participaron los congresistas que usted menciona, pero que también participaron el señor Tudela, Enrique Chirino Soto. Mire, esta ley, este proyecto se aprobó el día 13 y usted al día siguiente firmó la ley. Sí, es que las leyes así, entre comillas, candentes, políticamente, al menos así yo lo entendía, había que promulgarla. Y porque además eso estaba dentro de esa concepción de una salida política definitiva a esta cruenta guerra de ¿cuánto? 15 años. ¿Usted considera que la ley de presupuesto es una ley así urgente? La ley de presupuesto, bueno, pero es en cuanto se refiere a números mucho más compleja. Porque sí, usted observaba varias leyes de presupuesto y las prolongaba en cuanto a su promulgación. Eso es conocido. Sí, no hay duda. Bueno, vamos a pasar ahora a la ley número 26492, que es la ley interpretativa de la ley de amnistía, la 26479. ¿Recuerda usted que la promulgó el 28 de junio de 1995? ¿28 de julio? 28 de junio de 1995. Sí, no recuerdo, pero lo promulgué. Esta ley pretendía interpretar la ley de amnistía prohibiendo que los jueces penales del fuero común iniciaran investigaciones por delito contra los derechos humanos. ¿La recuerda? No recuerdo el detalle. ¿Recuerda usted que una juez de apellido Sakikurai abrió un proceso en el fuero penal común contra los integrantes del Grupo Colina? No recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que la Corte Suprema acogió la ley, y no sé si a esa instancia, porque no entiendo mucho del sistema, pero dio luz verde a su aplicación como ley de amnistía, la Corte Suprema. Esta ley, además, se extendió a posibles denuncias contra otras autoridades no denunciadas ni sujetas a proceso penal o que estuvieran condenadas. O sea, se ampliaron los alcances de la ley de amnistía para aquellas personas que a futuro pudieran ser procesadas, ser investigadas, ser denunciadas. ¿No le llamó la atención Bueno,
este hecho inusual? Estaba enmarcado dentro de ese concepto, solución política a la guerra interna, y finalmente después de 15 años Perú vive en paz. Yo lo que no acepté fue la propuesta de Abimael Guzmán de un acuerdo de paz. En otros países se logra esos acuerdos, pero aquí era unilateral de parte del gobierno. Señores terroristas, ustedes se acogen a la ley de arrepentimiento. 20.000, vuelvo a insistir. Estado, me parece, el año 94. Y aquí los representantes del gobierno de Estado desde el año 80. Pero una ley a futuro, o sea, para posibles hechos que se pudieran cometer a futuro, ¿no le despertó alguna duda respecto de la legalidad? Pero esa ley no tenía efecto para crímenes que pudiera cometerse a futuro. No, pero aquí dice, la ley decía, contra autoridades no denunciadas ni sujetas a proceso penal. Esto era prolongar la vigencia de la ley de amnistía a futuro. Sí, pero por hechos cometidos desde el 10 julio desde Chuchi hasta la fecha de esa ley. Mire, una interpretación que han hecho de esta ley, le voy a informar, se decía que con esta ley se pretendía cubrir la posible responsabilidad que a futuro podría ser encontrada en torno al señor Montesinos y en torno a usted. Bueno, yo entiendo que la ley no se puede aplicar por hecho que pudiera ocurrir a futuro. Pero eso es lo que decía la ley. Decía, perdón, ¿quién? La ley decía, se proyectaba por hechos, dice, contra autoridades no denunciadas ni sujetas a proceso. Interpreto como por hechos de ese periodo, por delito de ese periodo. Además, esta ley contravenía tratados internacionales, ¿lo supo usted? Pero es una ley aprobada en Congreso y aplicada por la Pero Corte en este Suprema. caso, los tratados internacionales son también aprobados por el Sí, Congreso. pero y son no conocía materia de la legislación nacional. No conocía los detalles de legislación internacional. Congreso, Corte Suprema. No conocía tampoco que colisionaba con los tratados internacionales, entonces. No conocía. El señor Montesinos, que era su asesor, ¿no le informó de este hecho? No me informó. ¿Él le sugirió en algún momento o le presentó algún proyecto respecto a este tema, de la interpretación de amnistía? No recuerdo. ¿Usted consultó antes de firmar esta ley con su ministro de Justicia? ¿Recuerda quién era el ministro de Justicia en ese entonces? Bueno, necesariamente en la promulgación me acompañó el ministro de Justicia. Además, los proyectos de leyes sobre pacificación se elaboraba en el Ministerio de Justicia, en el Servicio de Inteligencia o en algunos casos en el Ministerio de Defensa o conjuntamente. El señor Martín Rivas y algunos miembros del grupo Colina, que usted no sabía que eran de Colina, han manifestado que el ofrecimiento que les formularon, es decir, a través del señor Hermosa Ríos, del general Rivero Lazo, de que se sometan a la justicia militar y luego serían amnistiados. ¿Usted tomó conocimiento de ese hecho? Bueno, primero, señor fiscal, no se conocía la existencia del Grupo Colina y que Martín Rivas pertenecía al Grupo Colina, tampoco. Que fue uno de los autores, sí, porque eso dictamina el Consejo Supremo de Justicia Militar, pero después de eso, absolutamente nada. O sea, ¿no se enteró usted que le ofrecieron la amnistía que lógicamente después fue dada? No tomé conocimiento, señor fiscal. No tomó conocimiento. Así es. Perfecto. Vamos a pasar ahora al último tema, que es sótanos del CIE. Días previos al golpe de Estado del 5 de abril de 1992, ¿usted se reunió con su asesor, el señor Montesinos?
Me reuní con Vladimiro Montesino, general Hermosa, ministro de Defensa, básicamente ellos. ¿Qué acordaron en esas reuniones? ¿Qué temas trataron? Bueno, el objetivo definió claramente en mi mensaje presidencial de la noche del 5 de abril. Era la disolución del Congreso, la reforma del Poder Judicial, no sé si Ministerio Público, Defensoría, alguna institución, Contraloría, y en ese tipo de reunión lo que se trataba era el tema de la seguridad, que no vaya a producirse víctimas o situaciones de inseguridad para la población. Se tocó el tema de efectuar algunas detenciones de ciertas personalidades o personajes de ese momento. No se tomó. ¿Usted considera posible que el señor Montesinos haya tomado su nombre para decir al señor Hermosa, como él lo dice en su declaración que ha sido presentada y que ha sido una declaración que el señor Hermosa proporcionó en el proceso del caso de rebelión? Allí el señor Hermosa afirma que él firmó las órdenes de detención de diversas personas y que estas órdenes le dijo el señor Montesinos que las firme porque usted había autorizado, es decir, había ordenado, le dijo. Yo no había ordenado. No ordenó. No ordené. ¿Usted en algún momento, en esas reuniones previas al golpe del 5 de abril de 1992, ordenó la detención y aún dice su señora ex esposa que vivo o muerto se capturara a determinados personajes políticos de esa época? Perdón, no capté la pregunta. ¿Si yo dije eso? Sí. En absoluto. Porque en la declaración que hemos presentado también y que ya obra en autos, esta prueba, esta testimonial que fue proporcionada por la señora Iguchi, ahí sostiene que escuchó que usted indicaba que había que detener a personajes y entre ellos a uno de ellos vivo o muerto. No ¿Usted he no indicado. dijo eso? Absolutamente, señor. ¿Dónde se preparó? ¿Se preparó alguna relación de detenciones? Porque usted habló de seguridad. No. No se preparó. Participé ni se preparó ninguna relación. ¿Recuerda usted dónde estuvo residiendo en esa época, previa al golpe del 5 de En el abril? mismo local a la espalda del Pentagonito. O sea, esto es el CIE, ¿no? No sé si le llaman así o local de tinte, no lo recuerdo exactamente. En aquella oportunidad el jefe del CIE era el coronel Ejército Peruano Alberto Pinto Cárdenas, ¿recuerda? Sí, lo recuerdo. ¿Él también estuvo presente en esas reuniones? Perdón, señor fiscal, ¿en qué reunión? En las reuniones previas al golpe de Estado. No. No participó. No participaba por su rango. ¿Usted recuerda que entre el 5 y el 6 de abril de 1992 se produjo el secuestro del señor Gorriti, Gustavo Gorriti, para ser más exacto? Vea usted, señor fiscal, yo me entero de la detención del señor Gorriti
en una conferencia de prensa en la que el señor Gorriti estuvo allí y me hace una observación sobre este hecho y de que se le incautó su computadora. Me quedé sorprendido de que al periodista Gorriti se le hubiera detenido y que se le haya incautado la computadora. Posterior a la conferencia, indago sobre esa detención y efectivamente se le había detenido y no recuerdo por cuál mecanismo, quizás algún edecán, se recupera la computadora y se le hace entrega. El señor Gorriti, entre el 5 y el 6 de abril de ese año, fue detenido, secuestrado de su domicilio, cuya vivienda fue rodeada por personal del ejército con traje de campaña, con armamento de largo alcance, y prácticamente fue separado de su hogar y llevado a los calabozos del CIE. ¿Usted no se enteró de eso? No me he enterado. Por lo demás no tenía absolutamente ningún sentido. Es que el señor Gorriti, lo voy a recordar, era un periodista, es un periodista muy crítico a su gobierno y escribía también en la revista Caretas e investigó abundantemente sobre el tema de la matanza de la Cantuta. Bueno, yo no he tenido mayor información sobre el señor Gorriti, quizás en alguna conferencia de prensa con los medios internacionales hubiera estado, pero para mí era un periodista. ¿Quién cree que ordenó esta? ¿Es posible? Desconozco, señor. Reconoce. El señor Gorriti dice que efectivamente el 8 de abril de 1992, en una conferencia de prensa, usted le concedió el uso de la palabra, a lo que él intervino y le reclamó respecto del secuestro de que había sido víctima y le solicitó la entrega de la computadora, de su computadora. Y usted inmediatamente le dijo que le iban a devolver. ¿Esto no da a entender que usted sabía, conocía de este hecho? No, señor. Fue mi preocupación y sorpresa de que se hubiera incautado su computadora, que hubiera sido detenido un periodista, y entonces tomó la medida inmediata. Y además, imagínense, era la prensa internacional. Usted, luego de conocer este hecho, ilegal por cierto, ¿no ordenó una investigación? No recuerdo haber visto alguna investigación. ¿No era importante para los fines de su gobierno, del nuevo gobierno que usted asumía, alguna forma de transparencia, de demostrar legalidad en este nuevo gobierno? Bueno, era un periodo de transición y los detalles y los hechos relacionados con esta medida de emergencia fueron sobre todo de carácter internacional. Yo recuerdo que inmediatamente recibo la llamada del secretario general de la OEA, el señor Suárez, y luego me visita. Y tenemos la asamblea ahí en las Bahamas pendiente, encima. Tuve que preparar un mensaje, asisto yo personalmente, entonces estaba dentro de esa vorágine de la crítica y la necesidad de explicar a la comunidad internacional la medida. O sea, no tomó usted ninguna medida. No se podía. ¿Usted supo del secuestro del señor Samuel Dyer Ampudia? ¿Lo conoce a esta persona? No lo conozco, pero después me he informado que ha sido en el mes de julio de ese año y que fue por una denuncia fiscal. O sea, fue un hecho público. Este empresario también fue secuestrado y llevado a los sótanos del CIE. ¿Usted conocía de esto? No conocía.
¿Usted No conoce al conocí. coronel Carlos Domínguez? De la policía, sí, lo he conocido cuando fue ya general. ¿Se enteró que él había sido el autor del secuestro? No me había enterado. Mire, el coronel Domínguez Solís, y esto corre en autos a fojas 20.046, dice que la orden la recibió de Vladimiro Montesinos Torres. ¿Usted sabía eso? No he conocido esa orden ni esa disposición. Lo que yo he conocido posteriormente es que había una orden fiscal. Lo he conocido aquí en los expedientes. Este mismo coronel dice que el señor Montesinos le dijo que era una orden suya. Desconozco ¿Sabía? totalmente, no hubo orden sobre el señor Dyer. Además, no daba órdenes de ese tipo de detención, no me competía. ¿Y qué relación tenía yo con el señor Gorriti o el señor Dyer? En absoluto, ni una. Mire, el coronel Pinto Cárdenas, que era el jefe del CIE en ese entonces, también refiere que el señor Montesinos le dijo que era una orden suya la detención de este señor empresario. Repito, yo no hablé absolutamente nada sobre el señor Gorriti o este señor empresario. El señor agraviado Dyer ha declarado, y esto corre a fojas 18.603, que cuando él era trasladado por los pasillos del CIE para que tome sus alimentos, pudo apreciar a una distancia bastante corta la presencia de usted y que lo llamó a viva voz para que usted volteara y le explicara por qué razón lo tenían secuestrado. ¿Usted escuchó esto? No escuché, ni reparé, ni que hubiera estado detenido ahí el señor Dyer. El señor Dyer estuvo detenido desde el 5 de agosto del 92, lo supo, perdón, desde el 27 de julio al 5 de agosto de 1992. No lo conoció, no conoció este hecho. No conocía el hecho, y repito, señor fiscal, yo me entero después con estos legajos que el señor Dyer tenía una acusación fiscal y también información que he obtenido acá, es que fue detenido en el aeropuerto por esa orden fiscal. ¿Usted sabía que el coronel Domínguez, a quien hemos hecho referencia hace un momento, pertenecía al Servicio de Inteligencia Nacional? Desconocía, repito, yo conocí al general, lo conocí como general Domínguez, y lo he conocido para designarlo, me parece, en algún momento jefe de DINCOTE o director general de la policía. Usted ha manifestado hace un momento que en los días previos al golpe de Estado se llevaron a cabo algunos preparativos relacionados o algunas providencias, adoptaron algunas providencias relativas al orden interno. No se previno o no se calculó que hubieran algunas protestas, y qué se iba a hacer con las personas que protestaban, se levantaban. Bueno, naturalmente se preveía alguna protesta, como que efectivamente las hubieron, pero había un dispositivo de seguridad por parte de la policía y por parte de los militares, porque toda la segunda región era considerada zona de emergencia, y se tomaron las previsiones y efectivamente no hubieron mayores daños ni a la propiedad ni daños a las personas. No hubo a las personas. No se adoptaron ninguna, o sea, no hubo detenciones, según usted. No conoció de detenciones. Hubieron inmovilizaciones. Inmovilizaciones, pero que detenciones. que fueron públicas ahí en sus domicilios. Inmovilizaciones en domicilios. Sí. ¿Usted no conoció que No he conocido. algunas personalidades hayan sido extraídas de su domicilio? No he conocido. No tomó conocimiento. No.
Señor presidente, un brevísimo receso le pide el Ministerio Público para concluir la parte final de su interrogatorio. Muy bien, vamos a ver un receso de 10 minutos para que vayan al baño, en fin.